Bueno, ya casi se nos acaba esto. Estamos avanzando rápido, no se ha notado, ¿no? Se anota en el examen. Eso va a ser de conocimientos generales. Usted párese a rajar porque les voy a poner a calcular cráteres. La semana pasada, ¿quién fue capaz de calcular el tamaño del meteorito de Chicxulub? ¿Cuánto dio, Nelson? Bueno, sí, o sea, supusiste una densidad, supusiste una velocidad, 115.000 metros, 115 kilómetros. Bueno, eso ya está por fuera del rango, pero unos 19 kilómetros está bien. 17, nos dio 17. 17, vos también, ve, ahí está en la misma. O sea que va bien el asunto, no estaba pero es por ahí el rango. Posiblemente era un poco más pequeño, pero entonces, para ser más pequeño debería ser más denso. Vos, por ejemplo, ¿qué supusiste? ¿Que era un cometa o un asteroide? Pues baja densidad, por eso te dio más grande. Si fuera un asteroide, yo tengo que ponerle una mayor densidad, entonces posiblemente el tamaño es menor. Claro, porque la masa y la energía pues son diferentes. Pero eso es lo que hacen los científicos planetarios. Encuentran el hueco y hacen, digamos, geología forense. ¿Qué pudo haber hecho ese hueco? ¿Cuánta energía necesito yo para hacer ese hueco? Y empiezan a calcular de ahí para atrás. Exactamente, muy bien. Vea, Nelson sí lo hizo. ¿Alguien más? No, vos, y vos lo calculaste también. ¿Cuánto te dio? Sí. Bueno, pero no, porque hace 65 millones de años ya teníamos corteza y de hecho, así caiga, piensen en esto, así caiga en el agua, ¿quién sabe cuál es la profundidad promedio de los océanos del planeta? ¿Cómo es? En el sitio eran 500 metros. En el punto donde cayó es 500, pero me refiero a que, exacto, la profundidad es del orden de los 3 o 4 kilómetros. O sea que un asteroide de 10 kilómetros le importa un carajo ese charquito. Eso es como tirar una piedra en un charco y esperar que el charco le defienda a uno el pie. Eso igual le va a sacar la uña. Olvídese pues. Entonces, la idea es que los científicos planetarios hacen supuestos. Por eso les decía yo, suposiciones dentro de lo físicamente posible, lo físicamente probable. Muy bien, buena tarea, eso está interesante. Vamos a ver qué tarea les pongo esta semana. Por eso es que se la está pudiendo traer, porque yo pienso, hasta que se me ocurre, pongámosle a hacer tal cosa. Pero además investigaron los otros cráteres. ¿Te apareció uno de 600? ¿En dónde? Pero ese no está comprobado. Es que hay una lista de cráteres ya que uno sabe, ahí pucha, ahí cayó una piedra. Y hay otros que parece, de hecho, ese de la Antártida tiene un pedazo en la Antártida y el otro pedazo en Australia. Por eso es que piensan que sucedió en el pucha, hace como 400 millones de años, ¿no? Más. Huelita, yo no sé. Pero la idea es que lo están relacionando con una de las extinciones masivas, porque lo chistoso es que desde el satélite se ve como si fueran dos pedazos del cráter, entonces uno se quedó en la Australia y el otro se quedó en la Antártida. Pero eso es comprobado. Igual el de Baupés, el de Bichada, eso. El de Bichada también parece una cuenca formada por un impacto, pero todavía no se ha comprobado. Groenlandia también. Bueno, ahí está, ahí uno encuentra el listado de todos los que están comprobados y los que no. Ok, bueno, hoy vamos a empezar a entrar en un tema diferente y es cómo los planetas, digamos, se protegen. Vamos a hablar en la primera sesión de lo que son los campos magnéticos planetarios y las magnetosferas producidas por los planetas, y en la segunda sesión vamos a empezar a hablar ya de habitabilidad, porque el resto del curso nos vamos a dedicar a los exoplanetas. Entonces, llegué a mi tema.
a los exoplanetas, que son lo mejor de la astronomía moderna. Esta es una imagen que no vemos, pero que conocemos bien. Este es el campo magnético de la Tierra. Estos toroides y estas capas, digámoslo así, estas líneas de campo magnético que son, o sea, realmente un campo magnético, no es así, esto simplemente es una forma de representarlo, porque de hecho uno tiene líneas en todos los puntos del espacio. Se conocen como los cinturones de Van Allen y fueron detectados por los primeros satélites que se lanzaron en los años 50, el Explorer 1 de los Estados Unidos, el Vanguard 1, fueron satélites que detectaron por primera vez el campo y midieron por primera vez el campo magnético de la Tierra, los famosos cinturones de Van Allen. Y los cinturones de Van Allen nos protegen de un montón de cosas. Vamos a ver. Vean pues. Ah, no fue ahí, no. Decía que yo ya estaba listo para que empezara. Ok. ¿Ves? Se me fue hasta donde no era. Aquí es la primera. Ahora sí. ¡Ay! ¿Qué es una magnetosfera? Estos son modelos numéricos del campo magnético terrestre más moderno. Son una cosa hecha ya con supercomputadores, etcétera, etcétera. Pero igual, pues, nosotros sabemos que el campo no se ve, se siente. La brújula. Yo sabía que se me había olvidado algo. Juan, necesito una brújula. No. Aquí en el planetario tienen una brújula, claro. No una viejula con una escóbula, una brújula. No, una brújula. Allá, con Juan Esteban, me conseguí una brújula, eso sí. Ok, los campos magnéticos se producen en el interior de los planetas. De hecho, esto no es la Tierra, este es el núcleo de la Tierra. Y son estructuras que cubren el planeta y que interactúan con lo que conocemos como el campo magnético interplanetario. El campo magnético interplanetario es básicamente una extensión de la actividad magnética del Sol. Obviamente eso debe suceder en todos los sistemas planetarios. Son las estructuras más grandes en los planetas, digamos así. Pues de hecho están por fuera de los planetas. Pueden ser hasta 100 veces más grandes que el mismo planeta. De hecho, la estructura más grande del sistema solar, enseguida lo vamos a ver, es la magnetosfera de Júpiter. Pues, obviando el campo magnético solar, obviamente, la heliosfera es una cosa todavía más grandota, pero entre los planetas, la más grande de todas es la magnetosfera de Júpiter. ¿Dónde se originan los campos magnéticos? Pues fundamentalmente, para tener un campo magnético intenso, lo que yo necesito es un dínamo. Necesito una forma de inducir corrientes eléctricas y que esas corrientes eléctricas, de nuevo por el mismo electromagnetismo, generen el campo magnético. Y eso sucede en los núcleos líquidos de los planetas. Un campo magnético planetario es un dínamo, digamos en primera aproximación. Obviamente es una cosa más compleja que un dínamo, pero los campos magnéticos planetarios normalmente se consideran como dínamos. Pero además, yo puedo tener campos magnéticos por inducción. ¿Y qué significa inducir un campo magnético? Es tener un objeto cargado eléctricamente metido dentro de un campo magnético. Entonces eso genera, a su vez, un campo magnético. Estos son como círculos viciosos. Si tú tienes un campo magnético y metes una corriente en ese campo magnético, entonces generas ese campo magnético. O metes un conductor en ese campo magnético, entonces ese conductor se magnetiza, etcétera, etcétera. Y también existen los campos magnéticos remanentes. Es lo que queda, sobre todo en la corteza de los planetas, después de que se ha apagado el dínamo. Después de que el planeta ya no está generando un campo magnético interno, de todas maneras el material del planeta queda magnetizado. De hecho, ¿cómo se sabe, por ejemplo, que el campo magnético terrestre, ahorita lo vamos a ver, presenta inversiones de la polaridad?
porque se mide la magnetización de las rocas. Y entonces uno encuentra rocas, o sea, en las capas diferentes del planeta, uno encuentra rocas que tienen magnetismo hacia un lado y otras que tienen magnetismo hacia el otro. Entonces, eso significa que el campo magnético del planeta cambió en cierto momento. Y esos son campos magnéticos remanentes. Un ejemplo de campos magnéticos inducidos es los campos que se detectan en las lunas de Júpiter. Aunque, probablemente Ganímedes produce su propio campo magnético. Pero Io es muy pequeña y lo más probable es que los campos magnéticos de las lunas jovianas sean campos magnéticos inducidos por estar metidas dentro del campo magnético de Júpiter. El medio interplanetario está plagado de este mismo campo. Vengan, antes de que sigamos, nosotros tenemos de pronto idea de lo que es el concepto de campo, porque claro, hablamos de campo magnético, campo gravitacional, campo no sé qué, pero sabemos que es un campo. ¿Qué has leído tú sobre un campo? Uy, en mecánica cuántica, te fuiste demasiado lejos. Un campo pues sería una especie de manto que permea todo el espacio y de ahí se las propiedades cualquiera, como sería la eléctrica, la electromagnética, la del cuerpo, la de... Demasiado compleja la definición. Algo más sencillo. Como agua. Como estar metido en un océano, pues. Por ahí es la cosa. Miren, la idea de campo, por lo menos la idea de campo electromagnético, solo debemos a un señor que era brillante, que se llamaba Michael Faraday. Michael Faraday, aunque ustedes no lo crean, nunca estudió. El hombre era autodidacta. Le encantaba leer y leer y leer y leer. Y él era de los gomosos que se iba todas las semanas para las conferencias de la Royal Society. La Royal Society hacía conferencias abiertas al público, así como el Planetario de Medellín hace conferencias abiertas al público. Entonces, la Royal Society y todos sus genios dictaban conferencias cada semana. Especialmente en esa época, el presidente de la Royal Society, que no me acuerdo quién era porque no es tan famoso como Faraday, estaba hablando sobre sus experimentos en electricidad. Y Faraday, con el juicio más absoluto, tomaba nota de todas las conferencias del presidente de la Royal Society. Y al finalizar, digamos, el ciclo de conferencias, fue y le regaló sus notas. Encuadernadas, pues la cosa más hermosa. Dijo, vea, aquí están sus notas, pero además yo también hago experimentos y yo he descubierto que usted, por ejemplo, no hizo esto en esto, y usted, el tipo era un genio. Y entonces él, el presidente de la Royal Society en esa época, tienen que leerse la historia de Faraday para que me acuerden cuál es el nombre del señor, se lo trajo a trabajar a la Royal Society. Le dijo, no, venga, pero lo puso primero de conserje y después empezó a ser ayudante de laboratorio. O sea, él era el que le ayudaba al genio en sus experimentos. Y finalmente Faraday terminó siendo presidente de la Royal Society. A punta de empirismo, pues, porque el tipo era autodidacta y experimental como nadie. Entonces Faraday descubrió una cantidad de reglas del comportamiento, por ejemplo, de la materia y de la electricidad, y para explicar una situación puntual, y es, ¿cómo es que las cargas saben que una carga, o sea, cómo las cargas ejercen fuerza? Hay una fuerza que es equivalente, digamos, a la fuerza de gravedad, que es la fuerza de Coulomb, entre cargas eléctricas, que es lo que hace que los átomos, digamos, funcionen. O sea, los protones, que son positivos, atraen a los electrones, que son negativos. Eso es lo de siempre, los opuestos se atraen, los iguales se repelen, etcétera, etcétera. Pues resulta que, ¿cómo podía explicarse el hecho de que una carga positiva atrajera una carga negativa, o simplemente que este electrón que está aquí sienta la presencia, gracias compadre, vamos a poner esta brújula aquí, sienta la presencia de una carga positiva si no hay ningún contacto entre ellas? No hay
solamente hay espacio vacío. ¿Qué hay entre un electrón y un protón? Espacio. Era lo mismo que sucedía con la fuerza de gravedad de Newton. Por eso se hablaba de fuerzas a distancia. ¿Cómo diablos sabe la Tierra que el Sol está ahí? ¿Quién le dice a la Luna que la Tierra está ahí haciéndole fuerza? Por eso, digamos, la gravedad cambió con la relatividad general, etc. Pero la idea es que Faraday montó todo un, digamos, andamiaje para que el electromagnetismo tuviera sentido. Entonces lo que él dijo es, mire, usted tiene una carga eléctrica y esa carga en su espacio genera un campo. O sea, el simple hecho de ser una carga eléctrica y de existir como carga eléctrica hace que todo el espacio que lo rodea sea el campo eléctrico de esa carga. Y entonces cuando yo pongo otra carguita dentro del campo eléctrico de esa siente inmediatamente la fuerza. Es algo así como lo dijeron. No sé, es una presencia fantasmagórica, es una cosa rarofila. ¿Sí o qué? ¿Ah? Es una cosa, sí, porque además es absolutamente abstracto. O sea, el campo no existe como tal, es el espacio. Pero es el espacio en donde mi carga eléctrica ejerce, digamos, poder. ¿Hasta dónde alcanza mi poder? Y entonces, a partir de ahí, todas las interacciones tienen campos. ¿Me entiendes? Hay un campo gravitacional. Entonces nosotros sentimos el campo gravitacional. ¿Por qué estamos pegados a la Tierra? Porque estamos dentro del campo gravitacional de la Tierra y somos masa. Entonces nuestra masa siente el campo gravitacional. Digamos que a partir de la idea de Faraday de campo, las interacciones ya no son digamos, no es la carga la que le hace la fuerza a la otra carga, sino que esa carga siente una fuerza por estar metida en el campo eléctrico. Igual sucede, y el campo electromagnético es lo mismo. O sea, lo que pasa es que después Ampère y Coulomb y Maxwell terminaron por entender que electricidad y magnetismo son la misma cosa. Son exactamente lo mismo, son dos manifestaciones de lo mismo. Las cargas eléctricas estáticas generan fuerza eléctrica y las cargas eléctricas en movimiento generan campo magnético. Pero son la misma vaina. Dos caras de una moneda, pero ni siquiera es que estén el uno y el otro, creo que van siempre perpendiculares. Entonces es una cosa rara. Pero es eso. Entonces, de ahora en adelante, como estamos hablando de campos, y claro, uno ve los campos y ve todas estas rayitas. No, las rayitas no se ven en el laboratorio. Cuando uno hace un experimento con limadura de hierro y pone un imán, la limadura de hierro se magnetiza y empieza a seguir las líneas de campo magnético. Eso es lo que hace la brújula. La aguja, el indicador de una brújula, simplemente está magnetizada. Es un pequeñísimo imán que tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Cuando tú pones la brújula, ella simplemente empieza a moverse hasta que encuentra una línea de campo, tan, y se alinea con el campo magnético de la Tierra. Sigue las líneas de campo magnético, que de nuevo son una cosa imaginaria. Simplemente lo que sucede es que como la Tierra genera su campo, el espacio alrededor de la Tierra está plagado por ese campo magnético que siente cualquier cosa que esté magnetizada. Cualquier objeto magnetizado siente el campo magnético. ¿Por qué nosotros no sentimos el campo magnético? Pues porque somos neutros. De vez en cuando sentimos campo eléctrico y corriente, porque a veces tenemos un exceso de electrones. Claro, después de que nos sentamos en la cojinería de cuero, en Mercedes, entonces nos bajamos y tenemos electrones porque el cuero nos carga estática y sentimos algo de corriente. Pero como no somos materiales conductores en principio, no sentimos los campos magnéticos, pero los materiales conductores sí los sienten. Entonces una brújula siente cómo el campo magnético de la Tierra le dicta hacia dónde apuntar. Entonces, cuando hablemos de campo de ahora en adelante, tenemos que tener la idea de que es un espacio.
más bien es el espacio, porque ni siquiera, o sea, eso es infinito, solo que a medida que me alejo, pues es más débil, pero es el espacio alrededor de algo que está cargado, algo que tiene corriente eléctrica. De hecho, por eso es que a uno le meten tanta cosa en la cabeza, los celulares generan campo magnético. Entonces, eso es que se la pasan pegadas de celular, les va a dar un tumor cerebral, de pronto. Pero es porque genera campo magnético. Es más, ¿quién tiene un celular? Aquí, a la mano. Vamos a ver qué tanta campo magnético genera esta vaina. A ver si desvía en algo la aguja. Venga, les muestro. Van a tener que pasar de a uno. Miren qué tan débil es el campo magnético de la Tierra. Ese es el campo magnético de la Tierra. Y si yo le acerco el celular, la bendita brújula sigue el campo magnético del celular. El campo magnético de un celular es más intenso que el campo magnético de la Tierra. Ahora hacemos el experimento todos, o hagan ustedes en la casa con una brújula. Ok, entonces, volvamos al asunto de cómo los planetas generan campo magnético. Si sea muy débil, es suficiente para protegernos de un montón de cosas. Peligroso el celular. A ver este. Ahí está, también. Solamente una pila de 1.5 voltios ya genera más campo magnético de la Tierra que cosa. O sea que la Tierra es una pila como de 1 volt. No sé. Bueno, entonces, la magnetosfera, de hecho, es esa estructura que se genera, ojo, por la interacción del campo magnético del planeta y el viento solar. O sea, hay una interacción entre el viento solar, que ahorita vamos a ver qué es, y el campo magnético generado por el planeta. Y entonces la forma y el tamaño dependen básicamente de qué tan intenso es el dínamo que genera el campo magnético, o sea, el interior del planeta, y qué tan intenso es el viento solar. ¿Y qué es el viento solar? Está sonando un campo magnético. En las líneas del campo magnético que nosotros vemos, la representación del campo magnético, porque en los experimentos no hay partículas, las partículas las siguen alrededor y entre líneas del campo. ¿Cómo así que alrededor y entre líneas? Encima de la línea no hay material. De hecho, hay líneas en todos los lugares. Hay líneas en todos los lugares del espacio. Solo que, dependiendo de la intensidad del campo, las líneas se separan o se juntan. Pero en principio hay líneas. O sea, el campo está en todos los lugares. De hecho, el campo se define como hacia dónde apunta la fuerza. En un campo eléctrico, la fuerza eléctrica apunta en la dirección del campo eléctrico. Entonces, tú tienes, si acercas la carga, aumenta la fuerza, aumenta la intensidad del campo, pero si la alejas, disminuye la fuerza, disminuye la intensidad del campo, pero está en todos los lugares. No es que solo esté en esas rayitas. No, antes al contrario, ¿por qué en las rayitas? Está en todas partes, Sebas. Lo que pasa es que vos no tenés una partícula de hierro para que se ponga en todas partes. Además, depende de la carga de las partículas de hierro del laboratorio, ¿me entendés? O sea, vos tendrías que tener infinitas cargas, con, digamos, que sintieran infinitas fuerzas para poder llenar todo el campo. Pero es un continuo. ¿Ok? Bueno, entonces, el viento solar fue sugerido por un astrónomo muy famoso del siglo XX, que aquí ya conocimos, que se llamaba Leon Birman. ¿Se acuerdan por qué conocíamos a Birman? Por los cometas. Era famoso porque él fue el que descubrió las colas iónicas de los cometas. Y descubrió que la cola de iones apuntaba en dirección contraria al Sol. Entonces dijo, lo que pasa es que eso debe ser un flujo de partículas cargadas del Sol que desvían los iones del cometa, y de hecho el ángulo de las colas iónicas es de menos de 5 grados con respecto a la perpendicular del Sol, o a la dirección radial al Sol.
Ahora sabemos que existe ese viento solar porque lo hemos detectado, lo hemos medido, lo hemos fotografiado. Esto es un eclipse total. ¿Sí ven la luna? Genial esta fotografía. Durante los eclipses solares se puede observar la corona solar. De hecho, el viento solar se genera por la expansión térmica de la corona. Ahorita le voy a preguntar a Mariana, que es más experta que yo en esto. Aquí estoy hablando de lo que no sé, ella es la que sabe, experta solar. La corona, que es, digámoslo así, como la atmósfera del Sol, se expande por efectos térmicos y magnéticos también. Entonces, las partículas alcanzan, digamos, velocidad de escape y salen disparadas del Sol. Son flujos de cargas eléctricas disparadas del Sol. Básicamente protones. Pero también vienen electrones y núcleos de helio y whatever. Montones de partículas. Y a eso lo llamamos el viento solar. Son cantidades de partículas que viajan a un promedio de unos 400 kilómetros por segundo, medidos aquí. O sea, la velocidad del viento aquí en la Tierra, la velocidad del viento solar, es del orden de 400 kilómetros por segundo. Los modelos de viento solar son modelos teóricos de mecánica de fluidos. Uno de los modelos, digamos, más conocidos y más utilizados en astrofísica es el modelo de Eugene Parker, que en 1958, pues básicamente sugirió el origen del viento solar como un desequilibrio de la corona, pero básicamente un desequilibrio de presión magnética. Él simplemente supuso que las partículas del viento solar eran un fluido y los fluidos van de donde tienen mayor presión a menor presión. Por eso es que cuando uno abre el grifo de la casa, el agua sale, no entra, porque tiene mayor presión en el otro lado y menor presión por aquí. Entonces todos los fluidos, la naturaleza es perezosa, los fluidos van desde donde más los joden hasta donde menos los joden, como nosotros. Así es, uno se va de donde más lo presionan, no, me voy para donde menos me presionan. Así son los fluidos. El viento solar es igual. Resulta que el modelo de Parker supone que las partículas, ya todo estos son modelos computarizados, numéricos del modelo de Parker. Supone que las partículas son un flujo en dirección radial, o sea, hacia afuera del Sol en todas las direcciones, aceleradas por la diferencia de presión entre la corona, donde las partículas están muy juntas, y el medio interplanetario, que está vacío. Entonces, claro, ellas fluyen hacia donde menos les ponen problema, hacia donde menos presión hay. ¿Y cómo se puede modelar esto? Exactamente. La velocidad y la presión del viento solar son fundamentales para entender cómo se forman las magnetosferas. Por eso estamos hablando primero de esto. No se asusten por las ecuaciones porque son una cosa sencilla. Ya les voy a explicar. Básicamente Parker resolvió la dinámica del viento suponiendo que era un gas ideal. Suponiendo que es un gas que fluye. Y entonces los gases fluyen dependiendo de la presión. Y basado en el modelo de Parker, muchos estudiosos modernos lo que han hecho es modelar y calcular cómo varía la velocidad y la presión del viento solar con el tiempo. Resulta que las estrellas son muy activas cuando están jóvenes, muy activas magnéticamente, a pesar de que son menos luminosas, son muy activas, emiten muchísimo viento solar. Especialmente las pequeñas, las enanas rojas son absurdamente violentas en ese aspecto. Entonces, uno puede, de acuerdo con los modelos de evolución estelar, saber cuál era la actividad y la densidad del Sol al principio de su vida y ver cómo va variando la velocidad y la densidad del viento solar medidos a una unidad astronómica. O sea, ¿en dónde? En la Tierra. Esta es la medida de la velocidad del viento solar, solar wind, y la densidad de partículas del viento solar. Esta n no es una densidad de masa sobre volumen, sino de
número de partículas por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, miren, nosotros suponemos, a partir de los modelos de evolución estelar, que cuando el Sol estaba por allá jovencito, unos 200 millones de años después de formarse, la velocidad del viento solar aquí en la Tierra era de unos 3.970 kilómetros por segundo. Y la densidad de partículas era del orden de 10 a la 11 partículas por metro cúbico. Y de esa manera, yo puedo calcular, con el paso del tiempo y con una constante también, que es justamente de 256 millones de años, o sea, ya cuando el Sol está, digamos, ya es una estrella madura, es una estrella que ya trabaja bien, funciona bien, tranquila, ya no tiene todos estos problemas adolescentes de personalidad, que a veces están de buen genio, a veces de mal genio, etcétera, etcétera. Cuando ya el Sol se estabilizó, entonces a partir de ahí, y esos son unos 256 millones de años, yo puedo calcular cómo varía el viento y la densidad del viento solar a través del tiempo. Entonces, si ustedes lo calculan, vamos a hacer calculitos sencillos, podemos calcular cuál es la velocidad del tiempo actual. Vamos a hacer eso. Espérense, verán. Ay, pucha, esto no mueve nadie. Ahí. Ahora necesito un marcador. Ok, entonces miren esto. Este modelo me permite saber cómo varía la velocidad del viento solar a través del tiempo. Entonces yo tengo la velocidad inicial, digamos con la que se generaba el viento hace casi 5.000 millones de años, y a esto le sumo la razón de los tiempos y lo elevo a la menos 0.43. Entonces vamos a hacer una cuenta sencilla, calcular la velocidad 4.5 gigayears después de formado, o sea, ahora. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces uno lo puede calcular de esta forma. La velocidad inicial era de 3.971 kilómetros por segundo. Y eso lo multiplicamos por 1 más, y aquí ponemos 4.5 por 10 a la 9 años, que son la edad que vamos a medir, y dividimos por 2.56 por 10 a la 7, que es esa constante tau, que les digo es como la época de estabilización del Sol. Y eso lo elevamos a la menos 0.43. Y eso nos da velocidad del viento solar actual. ¿Quién está haciendo el cálculo? Ah, Calculator Man. A la menos 0.43. ¿Ya te dio? Ah, sí, es del orden de los 429 kilómetros por segundo. Yo dije, uy, el cerebro más rápido lo este. Pues que yo no lo voy echando dedo, en cambio este está más embalado. No, hermano, ¿yo qué voy a hacer con mis estudiantes? Pues, ok, ya te dio, eso da el orden de los 400 kilómetros por segundo. De hecho, ¿será que tenemos internet? Vamos a ver, es que yo siempre me ilusiono con la internet y aquí nunca me conecto a nada. Vale. Vamos a ver si tenemos internet y vemos cuál es la velocidad del viento en este momento. Porque allá afuera hay aparatos midiendo la velocidad del viento solar. ¿Sí les dio? ¿A quién le dio? Da 400 por ese lado. ¿Cuánto te dio, Nelson? 430, eso es de ese orden es la velocidad del viento solar por esta época de la vida. ¿Ustedes tienden cada vez más a
Claro, disminuye la velocidad porque disminuye la actividad de la estrella. Si vos, ahorita te vuelvo a mostrar la gráfica. La actividad de la estrella es mucho más, o sea, la estrella aumenta de luminosidad, pero disminuye, digamos, o sea, se acomoda, se estabiliza y entonces la corona ya no se expande tan violentamente y ya no tenemos ese problema. Espérense, verán. Ábrete Sésamo. Space Weather. ¿Sí es así? Ok. Space Weather. Entonces uno se mete a la página del Space Weather, que es el clima espacial. Entra. Y ahí le dan a uno los datos de cómo está el viento en este momento. Dime. No, es diferente. El ciclo solar de 11 años, cada 11 años, pues sí, obviamente cuando el sol está hormonal, entonces produce viento más intenso, etcétera, etcétera. Pero se debe más a ciclos de cambios en el campo magnético solar. No. Ahí está, Marial, ayúdame. Pero sí, el sol tiene un ciclo de 11 años de mucha actividad, de baja actividad. De hecho, acabamos de pasar un ciclo, pero no estuvo como muy activo, ¿cierto? Todavía está, hasta este año. Exacto. Entonces salen más manchas, claro, unos hormonales salen barros, todas esas cosas. No va a abrir, hombre. Pucha. Bueno, esperemos a ver si abre. Mientras tanto sigamos con esto. Entonces les decía, claro, que tenemos aquí como la actividad solar está de un lento, ni que fuéramos el trasnochado, desgraciado. Va disminuyendo con el tiempo, disminuye la actividad con el tiempo y entonces eso disminuye también, digamos, el viento solar. Hasta donde se volvió. Ay, hombre. Vea esto. Se fue hasta el final. Ay. Hasta la primera se volvió. Segunda, tercera, cuarta, quinta. Y vamos aquí. Aquí. Ay, señor, no me paciencia. Ok. Entonces, el clima espacial se refiere a el estado del Sol. ¿Cómo está el Sol hoy? ¿Está tranquilo? Vamos a tener tormenta solar. ¿Ah? Etcétera, etcétera. Porque además, pongan atención, además de este flujo permanente de viento que es constante, o sea, esta emisión de partículas es permanente durante toda la vida de la estrella, o sea, las estrellas están perdiendo materia durante toda su vida, con una cierta tasa constante. Además del viento, perdón, el Sol produce otras cosas como los flares, las protuberancias y lo que se llaman los CMAs o Coronal Mass Ejection, eyecciones de masa coronal. ¿Y qué es una eyección de masa coronal? Un eructo gigantesco del Sol. Sí, así de ¡pah! Un escupitajo de masa solar, de plasma solar. Esto sucede, pongan atención, en épocas de alta actividad, por lo menos 2 veces al día. Y en épocas de baja actividad puede suceder hasta 1 vez por semana. Y nosotros le tenemos un miedo a estas cosas porque es que son violentas. Es que esto es cantidades, millones de trillones, de cuatrillones de materia del Sol, de partículas empujadas por el Sol, que si nos llegan de frente, ahí es donde está el problema. Si va para el otro lado y se les toma fotos, dice, wow, miren esto,
miren esta emisión de masa coronal tan tenaz aquí, miren esta, wow, son espectaculares, sí, claro. De hecho, yo tengo por aquí unos videitos, vamos a ver si ahora apareció el Space Weather. No apareció. Ah, maravilla, internet tengo en el planetario. ¿Dónde está? Esta. A ver si sí aparece por este. No, Dios mío, ya estamos de un lentejo. Cancelar. Y esto también. Ahora vamos este con otro. Miren, chica. Open with. ¿Dónde fue? Eso es. Miren. ¡Wow! ¿Se la vieron? Yo creo que ahí vuelven y la repiten. Vean este por aquí. ¡Wow! Eso es un día de trabajo del sol. Mira. Esto se llama un coronógrafo. Coronógrafo es un aparato que simplemente hace un eclipse artificial, tapa el sol para que yo pueda ver la corona. ¡Wow! ¿Sí lo vieron? Y por aquí sale una gigante. Eso es una eyección de masa coronal. Los flares son más localizados, o sea, son justo sobre la superficie del Sol. Son los que forman estos arcos gigantescos que también tienen que ver con los campos magnéticos. De hecho, el plasma sigue las líneas de campo magnético y sale y se conecta otra vez con la superficie. Pero esto escupe hacia afuera, y eso es material que se va del Sol, o sea, es material que no regresa al Sol. Aquí hay otra, espérense. Vamos a ver esta otra. Mira. ¿Ustedes ven? Sale un chorro gigantesco de material. Y eso es una cosa inmensa. Miren, aquí es cerquita, miren. Pues piensen en ¿de qué tamaño es una vaina de esas? Si la Tierra cabe 110 veces aquí. O sea, cuando el Sol está bravo, como unas 2 veces por día. Cuando el Sol está calmado, por lo menos una vez por semana. Hasta todo eso se reparte por todo el medio interestelar. Dime, ¿hasta dónde llegan? Bueno, les voy a mostrar. El problema, digamos, es estos que firman su ojo y que van para otro lado, no son problema. El problema es cuando esa vaina está directamente apuntando a nosotros. Si esta cosa apunta a nosotros, entonces sufrimos lo que se llama una tormenta solar. En 1884, una tormenta solar de estas le pegó a la Tierra y acabó con todo el sistema de telégrafos de los Estados Unidos. De una, frito el sistema de telégrafos. Si una vaina de esta sucediera hoy, volveríamos a la edad de piedra instantáneamente. Ahí sí que no vale, mano, que su celular tenga un buen campo magnético, más rápido se ve. Vea, cuando una de esas coronal mass ejection alcanza la Tierra, o sea, tenemos que ser tan de malas que simplemente estemos de frente. El año pasado sucedió. El año pasado nos escupió de frente. ¡Pam! Pero estaba chiquita. Pero aún así generó un montón de problemas, los GPS no funcionaban, ahora ya tiene claro la disculpa para decir por qué no funcionan los celulares. Ay, no, es que estamos... No les dije, cuando se va la señal de TV, ¿saben que ponen un letrerito estos berracos? Lo sentimos, pero estamos en actividad solar. Yo no sé quién les contó, pero digamos que en principio eso es cierto. ¿Por qué? Porque llega todo este material cargado a la Tierra y
interactúa con el campo magnético terrestre, y cuando interactúa con el campo magnético terrestre, la Tierra se carga. Claro, es que es un flujo de cargas eléctricas inmenso llegando a la magnetosfera, y entonces todos los circuitos eléctricos del planeta se sobrecargan y se achicharran. Claro, si la cosa es bien intensa, adiós. Los primeros que se chicharran son los satélites. Ustedes vieron Los Cuatro Fantásticos. ¿Quién vio la película? ¿Te acordás qué fue lo que pasó? Una coronal mass ejection. Pues claro que en la película les cambió la vida, y etcétera, y ahí no pasó nada, pues. Pero aparte de que se convirtieron en superhéroes. Pero si eso sucediera realmente, olvídese. Imagínense todos los paquetes de información que hay en todos los computadores del mundo. Pucha, ese es la nube, claro, el Dropbox. Se nos perdería toda la información del Dropbox. Eso es lo mínimo. Entonces, es peligroso, claro, esto puede suceder y ha sucedido. ¿Se acuerdan del apagón famoso de Nueva York? Fue una tormenta eléctrica. Y el último apagón que hubo en Canadá hace unos cuantos años fue una tormenta eléctrica, porque se sobrecargan todos los circuitos y se va la luz. El apagón eso fue en el 78. Sí, de hecho hay una novela famosa de... ¿Cómo se llama este escritor? Bueno, acordate. Tom Clancy, que se llama El Apagón. Es de las primeras, digamos, de estas, porque según en la novela, pues era una cosa planeada por los rusos, pues mentiras. Eso fue una tormenta eléctrica que apagó los circuitos en toda Norteamérica. Ya pues, no me jodas. Ahí está. Pregunta número 1. ¿La vida? Sí. Pues, en principio, según cómo afecte la atmósfera y cómo afecte el campo magnético, pero, porque eso seguramente ha sucedido muchas veces. La ventaja es que nosotros no somos conductores, pues. O sea, si fuéramos materia que conduce electricidad, también nos fritaríamos. Pero en principio, el problema es más con el ambiente del planeta que con la vida directamente, pero imagino que sí. Seguramente. Pero lo que pasa es que aquí estamos hablando de partículas cargadas. Otra cosa es la radiación. Y de la radiación pero esto, por ejemplo, produce disminución en la capa de ozono y ese tipo de cosas, entonces eso sí afecta después la filtración de la radiación. ¿De qué está compuesta? De partículas cargadas eléctricamente, principalmente protones. Muy bien. Entonces, la interacción del viento solar con los planetas es la que genera la magnetosfera. Dependiendo de si existe o no un campo magnético, el viento solar golpea directamente al planeta. Si no tengo campo magnético, este viento solar me golpea directamente. O si tengo campo magnético, como en el caso de la Tierra, las partículas son redirigidas por las líneas de campo magnético hacia los polos o hacia atrás. Entonces se genera una cola magnética, una magnetotail. Esto es una clara imagen de cómo una eyección de masa coronal golpea la magnetosfera terrestre, y entonces la mayoría, digamos, de las partículas es desviada, pero muchas entran a través de los polos magnéticos y son las que sobrecargan los circuitos aquí en la Tierra y generan todo este plasma en el campo magnético. Y forman este tipo de cosas. Las auroras boreales y australes, como en este caso, si ven que este está justo sobre la Antártida, miren qué belleza, aquí está Australia, y aquí está la Antártida, y el cráter del que estamos hablando ahorita está un pedacito aquí y un pedacito acá. Esto es una aurora. ¿Qué es una aurora? Pues básicamente son luces de neón en la atmósfera. Las partículas
partículas, las moléculas del aire en la ionosfera, por eso se llama ionosfera, son excitadas por todo este flujo de partículas cargadas del viento solar y emiten luz visible, exactamente como sucede en una lámpara. En una lámpara yo tengo electrones excitando átomos de neón, o átomos de argón, o átomos ¿de qué? De sodio, no sé, ¿de qué son las lámparas? ¿De qué? De tungsteno. No, el tungsteno son los filamentos de los focos. De xenón, cualquiera de estos que terminan en on. Xenón, neón, radón, argón. Pero brilla también. Mientras brille, eso lo usan. Entonces, estos gases ionizados emiten luces de colores. Los colores dependen de qué elemento o qué molécula está siendo excitada. Por ejemplo, si yo veo muchos verdes, o amarillos, o rojos, normalmente es el oxígeno el que está ionizado. Si veo azules o violetas, el azul es el nitrógeno, y este violeta hermoso que hay aquí, por ejemplo, es helio ionizado. Entonces aquí podemos ver helio, oxígeno, este verde, amarillo, rojo son diferentes estados de excitación del oxígeno, y este verde fundamentalmente es oxígeno ionizado. Entonces les decía que si un planeta no está magnetizado, por ejemplo como la Luna, los objetos reciben directamente el viento solar y eso causa erosión. Claro, son partículas golpeando la superficie, incluso de la superficie. La superficie de la Luna es erosionada, aunque digamos que está semi-protegida por el campo magnético terrestre. Igual sucede con Venus. Venus pues, es un planeta mucho más grande, obviamente el flujo de partículas se ve más, digamos, afectado. Igual sucede con Marte, pero entonces el problema con estos planetas no magnetizados es que son erosionados. ¿Y qué es lo que primero erosiona el viento solar? La atmósfera, exactamente. Estos planetas están perdiendo su atmósfera, mientras que la Tierra está bien protegida. Es que la magnetosfera es una cosa fantástica. Es el escudo de la Tierra. La magnetosfera nos mantiene allá metidos en el centro de este campo magnético y entonces las partículas simplemente forman un frente de choque aquí contra la magnetosfera y eso mantiene las partículas lejos del planeta. Obviamente hay un flujo de partículas hacia los polos, pero no es igual que con Venus o con Marte, a los que el viento solar simplemente ¡pah!, golpea de lleno. A nosotros nos protege la magnetosfera, nos protegen todas estas capas interesantes. Hay una plasmósfera, que es donde se genera el plasma por las partículas cargadas. Aquí están los cinturones de Van Allen y está, ahorita vamos a ver, digamos, el borde exterior de la magnetosfera que llamamos magnetopausa. Se generan mantos de plasma, etcétera, etcétera. Todo esto lo miden los satélites. De hecho, les voy a mostrar aquí cómo es que los satélites miden este asunto. ¿Dónde está? Creo que es esta. Sonido. During the course of geomagnetic activity, disturbances caused by flares on the sun, by big
Logs of plasma coming out from the sun towards the Earth. The Earth's magnetic field is battered and shaken. Some of that energy is captured in the Earth's magnetic field, and through a variety of processes, that energy energizes particles in the Earth's radiation belts, up to energies that are hazardous to spacecraft and astronauts. The Radiation Belt Storm Probes mission is NASA's mission to study the Earth's Van Allen radiation belts, two invisible regions of highly charged particles in space that surround the Earth. Each of the two RBSP spacecraft carries 5 instrument suites and a total of 8 instruments. The two spacecraft are identical. The region of space that we're talking about, where the Radiation Belt Storm Probe spacecraft will go, is one that's occupied by communication spacecraft, by weather spacecraft, by all sorts of spacecraft that you use on a daily basis. There are 2 Van Allen radiation belts. The one closer to Earth, about 1,000 miles up above the Earth's equator, contains highly charged protons that are trapped there for years and years. The further out radiation belt, the outer radiation belt, at about 1/12 of the distance to the Moon, contains a mixture of energetic electrons and energetic ions. Both of them are hazardous, but hazardous in different ways and at different times. They're always changing, waxing and waning, increasing and decreasing in strength. We don't understand why. The goals of the Radiation Belt Storm Probes mission are to determine where the charged particles in the Earth's radiation belts come from, how they get energized, and how they're lost into space. The first use for the data from the mission will be by scientists who attempt to understand the physical processes that are occurring in the radiation belts. They'll use those data to develop models for space weather in the Earth's environment, the hazardous features that surround us. However, the data can also be used by engineers to better design spacecraft. For example, if you know how much radiation is out there, you know how thick to shield your spacecraft with walls of metal. The Earth's radiation belts pose a hazard to astronauts. A hazard because radiation, prolonged exposure to radiation, can cause cancer. What we want to do is understand just how much radiation is out there and just where it is, and we can warn astronauts when to be inside and outside their spacecraft. The RBSP spacecraft are focused on the dynamic radiation belts in the Earth's inner magnetosphere. They're the only spacecraft that focus on those. Consequently, they're a critical component in the series of phenomena that link the Sun to the Earth. Esta la vemos ahorita, espérense un segundo. Ok. Entonces vemos cómo efectivamente estos cinturones de radiación de Van Allen están repletos de partículas cargadas que provienen del viento solar y que terminan ahí simplemente acumuladas como plasma, y esta misión que estaban planteando los de la NASA es justamente para estudiar ese plasma dentro de los cinturones de Van Allen. Los planetas que tienen atmósfera corren obviamente el riesgo de perder la atmósfera precisamente por la erosión del viento solar. Las capas altas de la atmósfera, que están ionizadas, son más fáciles, digamos, de erosionar por el viento solar. El viento solar es responsable de la erosión de la atmósfera planetaria y, sobre todo, de la pérdida de agua. El problema fundamental es que se lleva el agua. Se pierde el agua de la Tierra, se pierde el agua de Marte y se pierde el agua de Venus debido a la erosión del viento solar. Esta es una imagen de qué le está pasando a Venus, aún un poco exagerada obviamente, pero el viento solar se arrastra a la atmósfera de Venus, incluyendo obviamente mucho del agua que contiene la atmósfera. Igualmente sucede en la Tierra o en los planetas, digamos, que tienen menos protección debido a lo que se llama el arrastre de iones. El viento solar arrastra partículas ionizadas y eso hace que se pierdan los materiales volátiles de la atmósfera fundamentales para la vida. ¿De qué tamaño son las magnetosferas? Ay, Dios mío.
Ahí vamos. Mercurio tiene una magnetosfera, miren esto es la escala, comparada en tamaño con este cuadrito, o sea, si pusiera la magnetosfera de Mercurio estaría aquí en este cuadrito, comparada con la magnetosfera de la Tierra. Estas son los planetas no magnetizados, Venus, Marte, Plutón, por ejemplo. Los cometas poseen una pequeña magnetosfera debido a la generación de iones cuando se subliman. Pero miren, si yo pongo la magnetosfera de la Tierra comparada con la magnetosfera de Urano o Neptuno, miren el tamañito de la magnetosfera de la Tierra comparada con la de los gigantes. Y si pongo la de Urano o Neptuno comparada con la de Júpiter, pues es que la escala es absurda. Este es el tamaño del Sol comparado con la magnetosfera de Júpiter y con la de Saturno, que también es gigantesca. Los planetas que tienen dínamos, núcleos dinámicos, forman magnetosferas. En primera aproximación, ese campo magnético planetario es un dipolo. ¿Hasta dónde llega la magnetosfera? Pues la magnetosfera, digamos, depende de la intensidad del viento, de la presión del viento que está justo enfrente que forma el frente de choque. O sea, es aquí donde está mi magnetosfera y es el tamaño de referencia para la protección del planeta. Este tamaño, digamos, de la magnetosfera se define como el radio de la magnetopausa. La magnetopausa es en donde llega el viento solar y choca con el campo magnético planetario. Ahí se generan unas corrientes especiales que se pueden medir, entonces uno sabe que es justamente ahí donde el viento solar está golpeando la magnetosfera, hasta dónde está penetrando la magnetosfera, y entonces ahí se define la magnetopausa. El radio de la magnetopausa se puede calcular. Ese radio depende de unas características magnéticas pues digamos universales, la constante de permeabilidad magnética, gracias. Este factor F depende de la forma de la magnetosfera, si es esférica o si no es esférica. Esto se llama el momento dipolar del planeta, que básicamente me mide la intensidad del dipolo planetario, y esto es 8pi, y esto de aquí es la presión del viento solar. Esto es la masa por la densidad de partículas por la velocidad al cuadrado. Esto me da la presión, y si todo eso lo elevo a un sexto, ¡tan!, puedo calcular el tamaño de la magnetosfera de un planeta. Calculamos el tamaño de la magnetosfera de la Tierra. Dime. ¿Cómo, por ejemplo, medir el campo magnético en otra estrella, pues, o algo ¿En otro planeta? Donde no tengo pues satélite? Difícil. Tienes que mandar un satélite. ¿Qué bien pues se llama la información? No necesariamente. Pero los modelos, sí. O sea, digamos que es más teórico que otra cosa. Directamente tú no puedes medir el campo magnético de una estrella con la radiación que emite. Puedes medir su luminosidad, puedes medir su velocidad de rotación, y esa información sí te permite modelar el campo magnético de la estrella. De hecho, eso es lo que hacemos. Nosotros tomamos modelos de evolución estelar y con la luminosidad, calculamos cuál sería el campo magnético de la estrella, pero tú no lo puedes medir directamente. Es una... Dime. Obviamente eso va en la dirección, hablamos de que haya una cola conectada. Sí. Entonces, en ese sentido opuesto al movimiento, obviamente va a llegar más lejos. Sí, pero tú te estás refiriendo a la heliopausa. De hecho, la heliopausa es la región donde el viento solar choca con el medio interestelar. Y entonces hay una diferencia de presiones, hay una diferencia de densidades de plasma, etcétera, etcétera, que es lo que determina, habíamos dicho, el límite, digámoslo así, de la actividad del Sol en el sistema solar. Pablo. Tengo una duda, ¿estos planetas no magnetizados en la formación planetaria, en la historia, por qué perdieron ese magnetismo? ¿Y podría ocurrir con la Tierra o no? Me estás adelantando. Pero sí, pongan atención, Marte tenía un campo magnético, Venus pudo haber tenido un campo magnético,
la Tierra no va a perder su campo magnético. Eso ya lo calculamos Jorge y yo. Pero depende. Ahorita vamos a ver de qué se trata ese cuento de la protección magnética planetaria. Eso depende de la masa, de la rotación, del flujo de calor interno del planeta, etcétera, etcétera. Se suman, se solapan. De hecho, la magnetosfera de Júpiter va más allá de la órbita de Saturno. Entonces, cuando estén alineados, efectivamente Saturno va a estar metido dentro del campo magnético de Júpiter. Pero el campo magnético de Saturno es como el menor, ¿no? Yo realmente no sé qué pasará en ese, debe ser de esas cosas peligrosas de cuando se alinean los planetas. Pero realmente, no, o sea, yo pienso que simplemente cuando vos sobrepones un campo magnético a otro, el más intenso gana. Pero a esa distancia, el más intenso es el de Saturno. A pesar de que la magnetocola de la magnetosfera de Júpiter llega hasta más allá de la órbita de Saturno, el campo magnético de Saturno, pues porque es ahí el que se está generando, es mucho más intenso que el de Júpiter a esa distancia. Es lo que hacíamos ahorita. Yo pongo aquí el celular o pongo el control, ya no me funcionó, ahí está, y la brújula siente el campo magnético más intenso. Y vamos a calcular el radio de la magnetosfera de la Tierra, pero entonces necesitamos datos. Juan, Internet, Wikipedia, de una. Póngame atención. Necesitamos el valor de mu sub 0, creo que es 2pi por 10 a la 7, o a la menos 7. ¿Ese es el valor de qué? El valor de la permeabilidad magnética, del vacío. Creo que es 2pi por 10 a la menos 7, asegúrate de esto. Este factor F que nosotros usamos, espérense, yo me acuerdo cuál factor usamos nosotros. Ese factor F depende de si la magnetosfera es esférica o no, pero para eso me voy a meter por aquí. Es bueno de tener toda la mano. Aquí vamos a ver en Brett Meyer de qué valor tiene F. 4pi por 10 a la menos 7. Ah, es 4pi. Sí. Gracias, me equivoqué por 2. Aquí están estos valores. Espérense, verán. Ándale. Parámetros del viento estelar. Aquí están las... Ténganme paciencia. Están que se calculan esta vaina ustedes, ¿no? Entonces eso, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. F sub 0 está ahí. ¿No me dice cuánto vale? A ver si me dice cuánto vale. Busquemos un valor de F sub 0 aquí. Este no me va a servir, pues. Qué vaina. Mientras tanto, Juan, búscate el valor del momentum. Ah, no, ese está aquí, espérense, vean. El momentum está en Olson y Christensen. Estos son los artículos que he recogido yo durante mi doctorado. No más estos. Olson, Christensen 2006, eso es. La mayoría, en mis artículos y en mi tesis están referenciados la mayoría de ellos. Ok, aquí vamos a tener los valores más directamente. Espérense, para que calculemos el valor de la Tierra. Ahí están. Entonces, momento dipolar de la Tierra, 7.8 por 10 a la 22 amperios por metro cuadrado. Entonces, el momento dipolar de la Tierra, que es esa M mayúscula,
es 7.8 por 10 a la 22. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué más necesitamos? El F. Yo necesito el F. ¿Dónde está el F, hombre? No, 4pi por 10 a la menos 7. Ah, carajo. No, y aquí no va a encontrar el F. ¿Sí ves? Pues. Yo creo que si recuerdo bien, vamos a ver, si nos da es correcto, pero si recuerdo bien, ese factor para una magnetosfera esférica vale 2, del orden de 2, o del orden de 1.16, ya se me olvidó. Bueno, pero supongamos que vale 2, vamos a ver si eso nos da. Entonces, usando esta ecuación, quítese de ahí, hombre. Usando esta ecuación, vamos a calcular el tamaño de la magnetosfera de la Tierra. Tenemos lo siguiente, entonces el radio de la magnetopausa de la Tierra sería, arriba nos queda un subcero, 4pi por 10 a la menos 7, por f al cuadrado, creo que es 2, pero aquí pongamos un interrogante, al cuadrado, por el momento dipolar. ¿Qué es el momento dipolar? Esto es la intensidad del dipolo de la Tierra, ¿ok? Esa es la intensidad del dipolo de la Tierra. Entonces, en este caso vale 7.8 por 10 a la 22, y esto lo elevamos al cuadrado también. Y todo esto lo vamos a dividir por 8pi, que multiplica la masa de las partículas. ¿De qué está hecho el viento solar? De protones, fundamentalmente. Entonces, ¿cuál es la masa de los protones? Juan, masa del protón era 1.9 por 10 a la menos 27, creo, del orden de 1.8 por 10 a la menos 27 kilogramos. 1.92, recordate. Bueno, mientras tanto sigamos escribiendo. Ah, y necesitamos la densidad. ¿Qué hubo? 1.672 por 10 a la menos 27. 1.6 por 10 a la menos 27, listo. 672 es 1.7. 1.7 por 10 a la menos 27. La N es la densidad de partículas, por metro cúbico. ¿Cuál será la densidad de partículas por metro cúbico a la altura de la Tierra? Tú lo tienes. Ah, ya lo habíamos calculado. No, pero espérate, tendríamos que calcularlo. Calculamos, vengan, acuérdense cómo se calcula el N. El N se calcula como el N sub 0 por 1 más el tiempo sobre el tau a la menos 1.86, ¿cierto? Entonces calculemos esta. Esta era 1 por 10 a la menos 11, 1 por 10 a la 11 metros a la menos 3. Entonces eso por 1 más 4.5 sobre 2.56, esto es por 10 a la 9, esto es por 10 a la 7, y todo esto a la menos 1.86, y calculamos esa n para ponerla aquí. 1.04. Este es 1.04, ok. ¿Cuánto nos da este? Ya va a ser hora de hacer pipí, ay. Y recuerden que la velocidad es de 400 kilómetros, o sea, 400.000 metros por segundo, y eso lo elevamos al cuadrado. Y esto es raíz sexta. Ya nos dio la N. ¿Cuánto nos dio la densidad del viento solar? 6 por 10 a la 6, listo.
¿Sí o no? ¿Cuánto te dio a ti? 4,6 por 10 a la 6. Del orden de 10 a la 6. 6.8 y 4,6 promedio. 5 por 10 a la 6. Listo. Estamos haciendo vamos a ver cómo nos da. Si nos da una cosa súper rara, decimos, no, metimos la pata. Y como Juan está ya escuchando música y no me ayuda, pues búscate la densidad del viento, cabezón. Space weather. ¿Sí escucho? Ah. Es medio desfado. Sí, pues como los delfines que duermen con un ojo abierto. ¿Qué? ¿Cuánto? Entonces, listo, hagamos esto. Este al cuadrado, por este, dividido esto, por esto al cuadrado, y le sacamos raíz sexta. Eso nos da el radio de la magnetosfera en metros. ¿Ya lo calculaste? Bien. 65 millones de metros. Eso es correcto. Ese es el diámetro, o sea, 65.000 kilómetros. Esto equivale a 65.000 kilómetros. Correcto. O sea que esto es correcto. Pablo tiene buena memoria. Este promedio que hicimos estaba más o menos bien. Ese es el tamaño de la magnetosfera de la Tierra. Es del orden de 60.000 kilómetros. Si ustedes dividen por el radio, es del orden, pongan atención, es del orden de 10 radios terrestres. Lina, tú me vas a preguntar algo. Porque es muy lento, es muy lento. De hecho, cuando hay una tormenta, la presión del viento, miren esto, todo esto que hay aquí es la presión del viento solar. Si la presión del viento aumenta, el tamaño de la magnetosfera disminuye. En una tormenta solar, eso se encoge hasta 2 radios terrestres. Y depende de qué, de nuevo, de este valor. Este es mi momento magnético. Momento dipolar. Ahorita vamos a ver cómo evoluciona el momento dipolar magnético, dependiendo de la evolución térmica y rotacional del planeta. Pero eso es lo que vamos a ver enseguida. Esa n la calculamos como una n inicial y lo calculamos para 4.5 GHz, o sea, ahora, y nos da del orden de 5 por 10 a la 6 partículas por metro cúbico. ¿Ok? Pero miren, la cuestión es que si nosotros conocemos los datos, pues es sencillo. El problema es saber para otros planetas cuál es esta densidad y cuál es esta velocidad. Hay que ir y medirlo allá. Pero para la Tierra lo conocemos bien. Ok, volvamos aquí. Ay, huevita, me falta la mitad de las diapositivas. Dime. 2.2 protones sobre centímetro cúbico. En este momento. Solar, sí, el viento solar. ¿Y la velocidad? 378.1 kilómetros por segundo. Está bajito. ¿Ah? 2.8 por centímetro cúbico son 2.8 por 10 a la 6 por metro cúbico. O sea que está por ese orden. Pero es que eso es instantáneo. O sea, estar metido en la página de Space Weather, ¿cierto? Eso es en este instante. En este instante el viento solar es de 3 por 10 a la 6 partículas por metro cúbico y de 380 kilómetros por segundo. Ok, entonces sabemos cómo se calcula el tamaño de la magnetopausa de un planeta y eso también me dice qué tan protegido está el planeta. Piensen en esto, la Tierra detiene al viento solar a 10 radios planetarios. O sea, allá, lejos, le pone peaje y le dice, no pasa, usted no pasa. El problema es cuando las magnetosferas son chiquitas y las atmósferas son grandes. Miren cuál es la ventaja. Mi atmósfera se extiende 600 kilómetros, pero mi magnetosfera está
100 veces más lejos. O sea que mi atmósfera está bien protegida por la magnetosfera. ¿Cómo se genera el campo magnético? Esto fundamentalmente es un dínamo, ya lo habíamos dicho. Las líneas de campo se generan en el núcleo líquido del planeta debido a corrientes de convección. Recuerden que la convección es una forma de extraer calor del núcleo. Las partes más calientes, líquidas, suben, las más frías bajan, y esas corrientes convectivas pues extraen calor y generan el campo magnético. El campo magnético de un planeta depende de la extracción de calor por convección. O sea, básicamente, ¿qué tan intenso es el sancocho? ¿Qué tanto se revuelven las papas y el pollo y la yuca? Y que entre más salga, más intenso es. Pero eso no siempre es conveniente, también depende de la rotación. La intensidad del campo magnético depende de la energía convectiva del núcleo y de la rotación del planeta. Eso es lo que me determina mi campo magnético. La Tierra tiene convección en su núcleo líquido y ese hierro líquido cargado eléctricamente es el que genera campo magnético suficiente para mover la aguja de una brújula y para protegernos del viento solar. Pregunta 2. Y vamos a hacer pipí, seguimos después. Pregunta 2, si hagamos un breakcito aquí, para que después no digan que yo soy un tirano, que ni que a los debo ir al baño. ¿Qué horas son? Las 10 y qué. Ya, justo. Pipí break. Sebas, ¿qué es la magnetosfera? Ah, esta es la magnetopausa. Eso, ¿qué es la magnetopausa? La distancia máxima a la que la mayor intensidad del campo magnético se encuentra con el viento solar. Es el límite de la magnetosfera. Eso es. La magnetopausa es hasta donde llega la magnetosfera. Ok, vamos a hacer pipí y volvemos. Volvamos más tempranito, hagamos un descanso de 20 minutos. Porque hoy, pues pucha, no terminé con la primera sesión.